Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos sean cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Leemos el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, o dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos, hermanos. Jesús, gracias por tu bendita palabra. Señor, tú siempre tienes un mensaje para nuestras vidas. Y en esta tarde, Señor, yo entrego mi vida, mi ser, a ti, oh Cristo, para que tú lo uses de acuerdo a tu voluntad y puedas entregar un mensaje a mis hermanos en esta oportunidad. Gracias, Jesús, por tu palabra leída. Gracias, Señor, por lo que voy a recibir de ti, por lo que juntos vamos a recibir de tu nombre hoy. Muchas gracias, Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por estar de pie. He tomado la pregunta del apóstol Pedro: ¿a quién iremos? Una incógnita, una gran responsabilidad también para el apóstol Pedro, como lo vamos a ver, en cuanto a su credo en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús había expresado un mensaje. En su mensaje disertado, a los oyentes parece que no les agradó mucho. Pues él había dicho que para llegar al reino de los cielos debían comer la carne del Señor Jesucristo y tomar también su sangre. Parece que los oyentes se hicieron un poco a su conveniencia. Es como cuando nosotros entendemos algo, pero nos hacemos los sordos, decimos ¿qué? O nos hacemos los desentendidos. ¿Alguna vez lo ha hecho usted? Quizás no, ¿verdad? Ustedes son más creyentes que el pastor. Estos oyentes quedaron en una reflexión en cuanto a tomar la carne de Jesús y tomar su sangre para poder entrar al cielo,
Para poder llegar al reino de los cielos, Jesús les dijo: tienen que comerme, porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si ustedes comen de mí, nunca van a morir. Y si ustedes beben mi sangre, van a tener vida eterna. Y yo les voy a resucitar en el día postrero. Ese es el mensaje de Jesús. Pero ¿qué sucedió con esta audiencia? Nos dice Juan que al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Porque hay cosas que no nos agradan. Al igual que a este grupo de personas, al igual que a estas gentes llamadas discípulos. Ustedes han de recordar que Jesús comenzó su ministerio con 12 personas. Jesús continuó su ministerio con 70 y los comisionó. Jesús más tarde tenía 120 personas. Y a medida él iba predicando, dice la Escritura, que muchos creían al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Juan les llama discípulos, porque eran seguidores de Cristo. Estaban con Él, andaban por algún modo de la vida, andaban con Él, estaban en sus enseñanzas. La mejor enseñanza, la mejor escuela, ellos tenían de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando escucharon este mensaje, cuando Jesús disertó la forma como ellos podían obtener la vida eterna, a ellos no les agradó y dijeron: dura es esta palabra. Y es que cuando nosotros queremos acudir a Jesús, como la pregunta que tenemos en cuestión es: ¿a quién iremos? Algunas veces será difícil. Algunas veces Dios nos reprende. Los que leemos la Biblia la abrimos y Dios nos habla a nuestras vidas y Dios nos corrige y Dios perfectamente sabe nuestra necesidad y Él nos habla a nuestro corazón. Y algunas veces nosotros no queremos recibir esa palabra. Algunas veces alguien viene y predica, o yo estoy predicando en este lugar y algo, una palabra llega a nuestra mente, a nuestro corazón, quizás puede trascender, pero decimos: qué lástima que no vino el hermano fulano de tal. Qué lástima que no vino aquella hermanita, ella necesitaba esta palabra, yo no. Los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿Quién puede acudir a ella? ¿Quién puede entender lo que tú quieres dar a conocer? Jesús, teniendo omnisciencia divina y sabiendo de antemano lo que ellos pensaban, dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Quiero rescatar algunas cosas de acá. El Salmo 139, versículo 4, si no estoy equivocado, dice que Dios conoce nuestros pensamientos. Sabiendo Jesús que ellos murmuraban, no estaban hablando, no estaban diciendo nada a lo mejor, pero sabiendo Jesús que ellos murmuraban de esto. Jesús conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros digamos una palabra, dice el Salmo. Jesús ya lo sabe, lo que nosotros vamos a pedir. Jesús conoce el pensamiento que nosotros tenemos. ¿Por qué me vine esta tarde acá? Ya estuviera todavía disfrutando las vacaciones a la orilla del mar, en una montaña a lo mejor. ¿Qué mensaje vine a escuchar en esta oportunidad? No, hombre, en la casa me hubiera quedado descansando. Ay, mañana tengo que trabajar.
y tantas cosas que nosotros podemos estar pensando en este momento fuera de lo que es la palabra del Señor. Dios conoce sus pensamientos y Dios conoce los míos. ¿A quién acudir?, dice Pedro. Y yo creo que la respuesta es que si Dios conoce mis intenciones, si Dios conoce mis pensamientos, yo debo actuar como un verdadero y fiel discípulo. ¿Esto les ofende? ¿Lo que les he dicho les ofende? Y hay otra pregunta. Jesús dice, ¿qué pasaría si les digo que voy a subir? Si ustedes ven al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿qué pensamiento ustedes tendrían? Porque su audiencia no creía que Él era Dios. Porque la gente que le escuchaba le veían como un predicador más, como un maestro más, como alguien que había llegado al pueblo de Israel, pero no como el Mesías. Y él dice, ¿qué pasaría si ustedes me ven subir a donde yo estaba primero? Seguramente se desmayan, seguramente dijeran, wow, Él es, y no le creímos. Seguramente en su corazón ardería y dirían, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad de estar cerca de Él? ¿Por qué no le estimamos tal como Él era? Como lo dice Isaías en el capítulo 53. Pero ¿qué sucedería? Y es que, como lo dice en el versículo siguiente, Jesús sabía que el lenguaje en el cual les había hablado, bien es cierto que era un lenguaje figurado. No Jesús les estaba diciendo, tienen que comer mi carne física, tienen que beber mi carne que está dentro de mí, perdón, mi sangre que está dentro de mí, tienen que bebérsela. Eso es lo que nos dice el versículo 63. El Señor aprovecha la oportunidad para explicar, dar a conocer la forma como nosotros podemos entender el lenguaje figurado. Pues la Escritura nos habla de esa manera. A través de una parábola, a través de un símbolo, a través de una sinécdoque, a través de cualquier lenguaje figurado, Dios nos habla. Y ellos estaban entendiendo lo que el Señor les decía, pero relata esto: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, nosotros tenemos también la capacidad de poder entender lo que el Señor quiere decir a nuestras vidas. Pues Dios es un Dios de orden, es un Dios claro y perfecto. Y si nos dirige, Él nos va a decir hacia dónde ir. Dios no dirá las cosas a medias. Dios dirá correctamente lo que nosotros necesitamos saber y conocer. Acudiendo a esta verdad, reflexionemos acerca de nuestra condición en relación a Dios. ¿En qué parte de la Escritura yo puedo estar fallando? ¿Qué de lo que la palabra del Señor me enseña me desagrada como a esta audiencia le desagradaba? Por ejemplo, si yo soy un mentiroso, siempre hablo de los mentirosos, no sé por qué, hermano. Pero si yo soy un mentiroso y el pastor solo habla de los mentirosos y la Biblia recalca
de los mentirosos. Es un ejemplo, hermanos. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo se siente usted hacia esta verdad? Hacia la verdad de la palabra del Señor, hacia lo que Dios le está diciendo a usted: hijo, eso no lo hagas. Y usted lo vuelve a hacer el día siguiente. Hacia lo que nosotros maquinamos de acuerdo a nuestra concupiscencia. Pensamos las maldades que vamos a hacer esta semana y el miércoles vamos a ejecutarlas. Y el pastor está diciendo que no hay que hacerlas. La palabra del Señor lo recalca: no hay que hacerlas. Y nosotros estamos pensando: ¿lo hago o no lo hago? Como aquel: ¿lo compro o no lo vendo o no lo vendo? Pero nosotros debemos actuar de acuerdo a la palabra del Señor, aunque nos parezca dura, aunque nos parezca difícil de entender, aunque nos parezca que no lo podemos hacer. Nosotros debemos actuar conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. El Espíritu es el que da vida. La carne para poco aprovecha. El conocimiento, la indagación, lo que para el Señor Jesús en ese momento era un grafo, era un texto, era un logos, porque Él estaba hablando. Era una palabra nomás. Eso muy poco les puede aprovechar. Pero las palabras que yo les he dicho son para vida y son para verdad. A la pregunta entonces, hermanos, ¿a quién iremos? Nosotros debemos responder en aceptar la verdad de Dios revelada en este libro sagrado. Tenemos la ventaja de la tecnología en nuestros días. Y a los que nos gusta leer, podemos quizás hasta acudir más de la cuenta. Pues del tiempo de Jesús y del tiempo de los profetas hay muchos escritos, pero Dios quiso revelarnos esta palabra. Y Dios permitió que un grupo de eruditos, un grupo de hijos del Señor, estudiasen e hiciesen una relación en todos los libros que se habían escrito acerca de Dios y acerca de Jesús en su ministerio acá en la tierra. Y nosotros tenemos este compendio llamado Biblia. Decimos 66 libros, aunque algunos no son libros, son cartas. Pero estos 66 libros contienen la verdad pura de Dios para nuestras vidas. Y no hay más. No hay más fuera de Dios. No hay más fuera de la palabra. No hay más que Dios quiera darnos a conocer si aquí no está revelado. Nadie más de nosotros va a descubrir algo y lo va a escribir. Nadie más de nosotros va a traer una nueva revelación. Dios lo ha revelado a nuestras vidas y por ello yo debo de aceptar la palabra de Dios como una regla de fe y de conducta a mi vida, aunque algunas cosas no me gusten, aunque Dios a través de esta palabra me mande a decir la verdad. Lo que el Señor dice, lo que yo les he hablado son espíritu y son vida. Lo que el Señor revela es para vida eterna. Dios conoce el corazón de cada persona. Y a sus discípulos, a los que están con Él, les dice: hay algunos de vosotros que no creen. No sé cuándo hablábamos de esto con alguno de ustedes.
Creo que hoy. El Señor dice que sembró trigo, una parcela de trigo, pero en la noche vino el maligno. ¿Y qué hizo, hermanos? Le puso cizaña. Y pasaron otro día por ahí. Y el trigo empezó a crecer entre la cizaña. Y como son muy parecidos, los discípulos dijeron a Jesús: Maestro, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Qué dijo Jesús? No, ahí déjenla. Ahí déjenla que crezca, que agarre cuerpo, que agarre vigor, que se fortalezca el trigo y la cizaña. Pero un día vendrá el segador y va a arrancar el trigo y va a arrancar también a la cizaña. Dice este versículo que Jesús les dijo a los que estaban con él: hay algunos de ustedes que no creen. Versículo 64. Y yo dije como Pedro: Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros estaremos en duda acerca de lo que el Señor Jesús nos expresa en su palabra? ¿Cuántos de nosotros estamos acá por conveniencia? Porque no me pagan la universidad esta semana, no me dan la mesada, porque así está contenta mi señora, porque mi esposo le gusta que yo venga. ¿Por qué? ¿Por qué estamos acá, hermano? ¿Está consciente usted del por qué estamos en este lugar? Dice la Escritura: Jesús conoce a su pueblo. Hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y también sabía quién le había de entregar. ¿A quién acudimos, Señor? Si yo tengo falta de fe, si no creo en un 100% en Dios, si estoy dudando acerca de la palabra de Dios y del mensaje de Dios, entonces Dios en esta tarde, hermanos, nos revela su palabra para que hagamos una reflexión de nuestras vidas. Porque siempre el mensaje es personal. Siempre el mensaje es para usted y es para mí. Y es personal, Dios nos habla. Entonces, si Dios quiere que hagamos esa reflexión, debemos de estar verdaderamente conscientes acerca de nuestra vida, si creemos totalmente en Dios o no creemos en Dios. Estamos a medias en cuanto a nuestra creencia en Dios. Les conté esta historia, parece, de una hermana cristiana, evangélica, igual que nosotros, pero ella le añadía un poquito a su fe. A su fe y a su negocio le añadía un señor así casi como mí, barrigón, que está así cruzado.
y ella le ponía unas hojitas a ese muñeco, y después esas hojitas las andaba en su delantal, y decía que esas hojitas le quitaban el dinero a la gente y venían los clientes a su negocio. Cristiana, evangélica, no, igual que nosotros no, ¿verdad? Ustedes no son así, ¿verdad? Hay gente que quiere añadirle algo a Jesús, quiere pegarle una ayudadita. Dios es todopoderoso, hermanos. Dios lo puede hacer todo. Y Él sabe nuestra condición, Él sabe si nosotros realmente hemos depositado nuestra fe en Él o estamos a medias. Porque el Señor Jesús sabía, dice el versículo 64, quiénes creían en Él y quiénes no creían en Él. Sabrá Dios en esta tarde quiénes verdaderamente creemos en Él y quiénes no creemos en Él. Estamos aquí por solo estar. Primero Dios, que nuestra reflexión, esta reflexión que hagamos hoy, que estamos haciendo hoy, sea de bendición para nuestras vidas. Porque, hermano querido, Dios no nos ha traído aquí para perder el tiempo. Estamos en este lugar para adorar al Rey. Estamos en este lugar para bendecir el nombre de Él, porque hemos creído en un Dios vivo, en un Dios resucitado, en un Dios que hace la obra perfecta en cada uno de nosotros. Ese Dios es el que aquí adoramos. Pero Jesús sabía, dice la Escritura, quiénes creían en Él y quiénes no. Dijo lo que el versículo 44 ha establecido: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Para los que se perdieron el mensaje de la mañana, pues lo siento por ustedes, se lo perdieron, hermanos, ni lo grabamos. Pero voy a resumirlo. Dios nos va a resucitar un día. ¿Se alegran ustedes, hermanos? Sí, Dios nos ha dado vida y esa vida es eterna, y el cuerpo que Dios nos va a dar será un cuerpo eterno. Pero ¿quién es que nos llama? Dice el versículo 44, es el Padre. El Padre atrae a las personas hacia Jesús. El Espíritu Santo convence a la vida del pecador de que nosotros necesitamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo, el perdón ofrecido. Él nos atrae. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere revelado por el Padre. Yo les conozco, dice Él. Algunos de ustedes no creen. Yo ya sé lo que ha de acontecer, y aún aquí hay uno que me va a entregar, porque ahí estaba el hermano que le iba a entregar a Jesús. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿A quién iremos? Y ese es lo segundo que yo quiero que reflexionemos. Si no creemos en Dios plenamente, hermanos, nos va a pasar como a esta gente. Primero les afectó la palabra, y luego Jesús les dijo: ya sé que ustedes no creen, algunos de ustedes no creen en mí. Otro golpe. Desde entonces muchos volvieron atrás. Óigame, por favor. Esta es la peor decisión que un discípulo de Cristo puede tomar: volver atrás. Mientras estemos en este mundo,
Yo creo que habrán un sinfín de dificultades. El evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de paz, es un evangelio de amor, es un evangelio de justicia, es un evangelio de verdad. Es un evangelio que transforma la vida del ser humano, porque ningún programa de este mundo puede cambiar a los hombres. Cristo Jesús sí cambia a los hombres y a las mujeres. Y lo vivimos, lo hemos visto. Pero si nosotros tomamos la determinación que esta gente tomó de regresar atrás, dice la Escritura, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Creo que es lo peor que un discípulo puede tener. Si la palabra es dura, quizás me puede decir usted: mire, pastor, bájele. Como en aquella oportunidad, la gente se está yendo, Señor. Bájele. Si la palabra es dura y si Dios confronta mi vida y si yo no he depositado toda mi confianza en el Señor, esta reflexión no es para que usted se vaya, es para que usted se quede firme en el Señor. Dios quiere que sigamos adelante. ¿Por qué volver atrás? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Vamos a volver a cortejar con el mundo? No puede ser. Después de haber conocido la verdad, qué triste es volver al mundo. Dice la canción: a seguir a Satanás. ¡Qué tristeza! De seguro el mundo nos engañará. ¿Volveremos al pecado? De ninguna manera. Porque Cristo Jesús ha ofrecido el perdón de nuestros pecados a plenitud, totalmente. Somos limpios a través del proceso de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y por una cosita que hay en nuestras vidas, ¿vamos a regresar atrás? No, si regresamos atrás, el pecado nos va a destruir. Porque lo que el enemigo, Satanás, quiere hacer es llevarse las almas para el infierno. Y si usted toma la decisión de regresar atrás, seguramente el pecado le va a destruir. ¿Por qué volver atrás? Vamos a dejar la fuente de agua viva para cavar cisternas rotas, como dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. No, hemos encontrado la fuente de agua viva. Y si algo no está saciando plenamente nuestra sed, hoy es el momento de tomar una reflexión y acercarnos más al Señor. Hermanos, Iglesia Santuario de Amor, el mensaje es: no regresar atrás. Y esto es en todos los sentidos. Porque después que el Señor ha transformado nuestras vidas, voy a regresar a lo que antes fui? Porque después que el Señor ha obrado en mi vida, me ha dado un corazón nuevo, me ha limpiado de mis pecados, voy a ir, como la analogía dice, del cerdo se revuelca nuevamente en el lodo y viene todo sucio de pecado. No puede ser. Hermanos, si hemos encontrado salvación en Cristo Jesús, si Dios le ha perdonado sus pecados, de ninguna forma debemos estar pensando en lo que antes hicimos, siendo cristianos y siendo no cristianos. Porque siendo cristianos hicimos algunas cosas medio malas también, medio chuecas, que ahora nos hemos arrepentido, Dios nos ha perdonado. ¿Y por qué regresar atrás? Nosotros debemos seguir adelante con la mirada puesta no en el pastor Armando Bonilla, porque se puede equivocar el pastor y se cayó todo. Usted debe poner su mirada en Cristo Jesús. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fuerza. Él nos ayudará en todo momento. Pero la gente dijo: no, hombre, este volado está feo, yo me voy mejor. Y como mire, esto contagia, ¿verdad? Esto es contagioso.
Si no, revisemos la historia. El diablo no se vino solo del cielo. La rebelión, hermanos, es contagiosa. La tercera parte de ángeles en el cielo se vinieron con el diablo, porque el diablo es, no, hombre, estar adorando solo a Dios. Vámonos, hombre. Tercera parte de ángeles fueron destronados. ¿Y qué de nosotros? ¿Por qué alguien no se va solo? No, conquistemos a otro. Mire lo que está sucediendo. Mire qué es esto. Mire por qué está ahí. ¿Por qué sigue con esa gente que es mala? ¿Por qué está ahí donde no hay amor? Mentira del diablo. Si Dios está en nuestro corazón, nosotros vamos a dar amor. Porque dice la Escritura, lo que esta mañana se nos predicó, si decimos nosotros que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Y aquí no deben de existir mentirosos. Debemos amar a Dios y debemos amar a nuestro hermano. Entonces tengamos cuidado. Muchos, dice la Escritura, regresaron atrás. Pero el punto es acá. Los discípulos se quedaron observando a la gran cantidad de hermanos que se iban, a la gran cantidad de hermanos que ya no estaban con él. Mire, y estas bancas vacías. ¿Qué pasa aquí, Jesús? Por aquí hay unos espacios también. Decía, ¿quién se fijaba más? Hoy no va a haber mucha ofrenda, decía Judas. Qué poquitos venimos. Ya no andaban con Jesús. Y Jesús les dice, bueno, señores, a sus 12 los veo muy motivados por la gente que no está, por la gente que se está yendo, por los que han vuelto atrás. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Y hubo un silencio como este. ¿Quieren irse ustedes? 12 preparados en la escuela de Jesús, enseñados ya, con un tiempo, con una experiencia de andar con Cristo. Y el hermano Pedro, ¿verdad? Es aquel que quiere responder por todos. Es aquel que no le da pena hablar. Él, si lo ponen a recoger la ofrenda, la recoge. Si lo ponen a cantar los coros, los canta. Si le ponen a dar todos los anuncios, Él los da. El hermano Pedro empieza a responder por todos. Y dice, Señor, ¿a quién iremos? No dice, ¿a quién iré? Quieren irse ustedes también a los 12. Pero Pedro se toma la atribución de contestar por los 12, porque los 12, yo creo, estaban diciendo, me voy, no me voy, me voy, no me voy, me voy. ¡Y! Me dio 5 dedos el Señor, me voy. Voy a contar con la otra mano, me voy, no me voy, me voy, no me voy, ¡y! Me voy. Pedro los vio algo asustados a los 11. Pero él responde, Jesús, ¿a quién vamos a ir? Y eso es lo central, hermanos, en esta tarde. Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. Los que hemos leído desde el versículo 1 hasta este versículo, entendemos que lo que está diciendo Pedro es, yo acepto el mensaje redentor, Señor.
Yo acepto, Jesús, o acepto con mis hermanos discípulos que tú eres el que descendió del cielo para poder comer y tener vida eterna. Yo acepto, Señor, beber tu sangre para obtener vida eterna. Dice Pedro, yo acepto que un día tú me has de resucitar. Estoy aceptando, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién podemos acudir? No hay nadie más, hermanos. Y esa también debe ser la respuesta para nuestras vidas. ¿A quién nosotros podemos ir fuera de Dios? No hay nadie más a quien acudir. Nosotros, dice Pedro, hemos creído al mensaje redentor. Hemos creído a tu enseñanza. También hemos conocido porque hemos visto lo que tú has hecho. Hemos visto lo que tú has enseñado. Hemos visto tus obras, tus maravillas en nuestras vidas. Y sabemos, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la esperanza que consuela nuestras vidas, hermanos. Y eso es lo tercero y último que nosotros debemos reconocer. Que fuera de Dios no hay quien salve. Fuera de Dios no hay quien resuelva nuestras necesidades. Fuera de Dios no se puede vivir una vida mejor que esta. Y yo digo, hermanos, disfrutemos la vida cristiana hoy. Porque muchas veces estamos pensando solo en que nos vamos a ir a gozar al cielo, en que allá va a ser bonita la fiesta que vamos a tener con el Señor. Pero la vida cristiana se disfruta aquí en la tierra. Hoy que Dios nos ha salvado, hoy que Dios me ha hecho libre de todas mis perversidades, hoy que el Señor me ha perdonado, yo debo ser agradecido con Dios y vivir como una persona arrepentida, libre de todo pecado. ¿A quién podemos nosotros acudir? Solo Dios tiene palabras de bendición, solo en Él podemos encontrar vida eterna. El mundo nos puede ofrecer algo pasajero, el mundo nos puede ofrecer algo momentáneo, algo para alegrarnos un momentito, algo para ir a disfrutar una noche, algo para disfrutar 15 segundos, algo para disfrutar en una semana a lo mejor. Pero Dios ofrece algo para disfrutar toda una eternidad. ¿A quién acudir? A Cristo Jesús, el autor, el dador de la vida eterna. Dice Pedro, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ti hemos creído y eso hemos conocido. ¿A quién usted dirá? ¿A quién nosotros podemos acudir? Es a este Jesús. Y debemos estar agradecidos, hermanos, de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Debemos vivir agradecidos de lo que el Señor Jesús también hará de aquí en adelante con cada uno de nosotros. Voy a finalizar con esto. Jesús les dijo a sus discípulos: yo los he escogido, a los 12. Parece que la respuesta del hermano Pedro fue con el corazón, fue con intención. Pero él dice a hermano Pedro: yo los he escogido, pero uno de ustedes es diablo.
Hermano, qué forma de finalizar un mensaje. Ahí concluyó el mensaje Jesús. Pedro estaba respondiendo por su vida. Estaba respondiendo también por los 11 que le acompañaban. Pero la respuesta de Jesús es casi parecida a la respuesta que antes le había dado a los discípulos de manera general. Quien les eligió a ustedes fui yo, dice Jesús. Y uno de ustedes es diablo. Yo creo que ahí se le bajaron las revoluciones al hermano Pedro. Y dijo Pedro, y yo creyendo que todos éramos hermanos, y yo creyendo que todos habíamos creído y conocido a Cristo y que Él es nuestra esperanza. Pero Jesús dice, uno de ustedes es diablo. Enseñanza. ¿A quién acudir? Por supuesto, a Jesús. Pero la conclusión de esto es que usted responde por su vida. Yo no le puedo juzgar a usted, ni usted debería juzgarme a mí. Usted decide si hacerlo o no hacerlo. Pero nadie responde por otra persona. Jesús conocía a los 12 y sabía que uno de ellos le iba a entregar. Dice el versículo siguiente, hablando Juan. Después él escribió esto, por supuesto. Sabía quién le iba a entregar. Entonces, nuestra respuesta hacia Dios, a quién acudir, hermanos, concluyo, es personal. 2 van a estar en la cama, dice la Escritura. El uno va a ser tomado y el otro se va a quedar ahí lamentando. 2 van a andar trabajando juntos. El uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. La salvación, la respuesta hacia Dios es personal. Y hoy yo le animo, yo le motivo, yo le exhorto, hermano, a buscar lo mejor, a buscar a Cristo Jesús en su vida. Nadie podrá responder por usted. Solo su decisión por Dios en su vida. Yo los conozco, dijo Jesús, a ustedes también. Cristo no condenó la confianza de Pedro, pero corrigió de una manera tácita la confianza que él tenía en los otros. Al confiar demasiado en todos, él se estaba excediendo. Pero el Señor sabe quiénes somos suyos y quiénes no. Dios conoce lo mejor de nuestras vidas. Y la reflexión para usted y para mí debe ser acudir al Señor Jesucristo. Pues su palabra dice, si alguno de nosotros hubiese cometido pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, al justo, al que no te señala, al que no te condena hoy, sino que está con sus brazos abiertos para que nosotros podamos acudir a Él. Quiero saber si en esta tarde hay algún amigo que quiera reconciliarse con Dios, aceptar al Señor.